el error donde normalmente consideramos elementos no observados o no medidos, pero a veces eso sí incluye esos errores, pero determinan las variables resultados, ¿no? Influyen en la variable resultados. En otras palabras, X influye en la Y. Ujú. Y no están contenidos en el vector de X, que no podemos tenerlo muchas X también, porque lo más interesante es, en todo trabajo de investigación, siempre es importante tener dos variables, una variable endógena, una variable exógena, ¿no? Bueno, dado eso, nosotros nos decía que el efecto del tratamiento estaba en B1, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que me permitía, ¿no?, comparar la medida de la variable resultado del grupo de tratamiento y la del control, ¿no? Y eso también ya en anteriores oportunidades ya lo estamos trabajando, ¿no? Asimismo, eh, decíamos ayer que, sin embargo, hay un problema, ¿no? Si nosotros estimamos directamente, ¿no? El problema es mm, que si nosotros estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, podrían ser los resultados muy inconsistentes o sesgados, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos habilidad innata del individuo, está correlacionada con la participación del programa. El problema es que no podemos, no está registrada la base de datos, entonces no podemos medirla con eso, ¿no? Entonces hay variables que en realidad son cualitativas que no permiten medirla, ¿no? Luego hablábamos también, entonces decíamos que el método de variables instrumentales consiste en encontrar una parte de la variación en la D, que es la que corresponde a participación, o el grupo de tratamiento, que no esté correlacionado con el error, ¿no? Creo que más acá está. Estos son, digamos, muy importantes dentro del trabajo que tenemos que tener presente, ¿no? Una variable instrumental debe cumplir dos condiciones, es decir, para superar este problema de inconsistencia y sesgadez, es necesario que tenga estas dos variables instrumentales que deben cumplir dos condiciones. Uno, la relevancia, ¿no? Aquí va la covariable, ¿no?, de participación y variable instrumental. Entonces, aquí nos dice que el instrumento tiene un buen poder predictivo de la probabilidad de participación en el programa, ¿no? Ayer poníamos ejemplos en caso de programa canasta, ¿no? Que eso podría ser, por ejemplo, las oficinas que está operando o la distancia que hay entre la oficina y donde radican los beneficiarios del programa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue, digamos, una parte. Pero para que sea validez también es importante que este programa que no esté correlacionado o la decisión de participación no esté correlacionado con otras variables que está en el error, como hablábamos hace un momento de esa habilidad innata, ¿no? Por eso nos dice el término de error no está correlacionado con la variable instrumental Z porque esta es exógena, es decir, el variable instrumental que vamos a buscar necesariamente debe ser exógeno. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Para poder ver a ver de qué manera nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Yo les he enviado ya el programa, tu file y también los datos del programa, ¿no? Canasta. No sé si han tenido la oportunidad de lecturar. Y si no han tenido la oportunidad de lecturar, en todo caso lo hacen. Mira, ahora ya pensando, ¿no? Como nosotros estamos ya estamos por terminar el curso, ¿no? Esta semana queda una clase más, es que es el día jueves.
Y la próxima semana la tenemos que también ver a ver de qué manera terminamos, ¿no? Es decir, de qué manera la terminamos. Había una propuesta que deberíamos ser viernes y sábado. Recuerden que es presidencial la situación, pero el asunto es que el domingo creo ya es a ver. El sábado es primero, domingo es el concurso, tenemos que bailar en Candelaria, ¿no? Danzas nativas, originarias, ¿no? Bueno, son aspectos que hay que tener presente, ¿no? Entonces, ya que ustedes, claro, según el programa nos dijeron que deberíamos terminar el uno y el 2, ¿no es cierto? Pero el planteamiento era de que terminemos 25, 26. En todo caso sería sábado y domingo o hacemos viernes, no sé. Yo creo que eso es necesario que se pongan de acuerdo. Al final tenemos que tomar una decisión ya. Listo. Entonces, pensando en eso, yo estoy buscando que ustedes también hagan un buen trabajo, ¿no? Y me puse a pensar y dije, a ver, ¿cómo lo van a hacer? Tenemos varias opciones para que ustedes puedan. Les estoy entregando los files, los datos, ¿no? Entonces, una alternativa es que ustedes pueden buscar un artículo científico que que hay aplicaciones, ¿no? Eh, creo que, a ver, ¿dónde lo tengo eso? Entonces, uno puede coger y con su dato, ¿no? El mismo Stata también está. A ver, voy a eso sería, y son cuatro cosas que hemos desarrollado. Uno, Propensity Score Machine, diferencia en diferencia, y ahora estamos haciendo variables instrumentales, y lo vamos a terminar con regresión discontinua, ¿no? Entonces, bueno, yo les planteo que ustedes pudieran hacer el trabajo. Como les digo, hay varias opciones. Uno es que ustedes pueden coger digamos, los datos, ¿no? Que tienen los otros autores, lo que han desarrollado, ¿no? Porque no les voy a pedir pues que levanten la encuesta, ese es un poco difícil en un curso, ¿no? O ya se cuenta con datos, pero un poco mejorando, ¿no? Pueden presentar, esa sería una opción. La otra opción, bueno, hasta este momento siempre se ha estado haciendo las clases de manera más tradicional, ¿no? Una exposición, ¿no? Y entonces esto un poco hay que recuperar también, ¿no? A mí me sorprendió hoy día, por ejemplo, cuando el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que van a invertir ahora 500.000 millones o billones, no lo he podido captar muy bien, pero van a invertir en una infraestructura donde pues van a difundir y van a ser líderes en el mundo en inteligencia artificial, ¿no? Entonces me puse yo pensar en eso y le dije, a ver, ¿cómo sería ese caso, ¿no? Si es que no tienen datos, se puede generar datos a través de inteligencia artificial, ¿ya? Y ya pues, uno... ah, ah, hay que indicar las variables, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿O cuál es la pregunta central? Recuerden que nosotros presentamos ayer, pero para la parte de diferencia y diferencia es un artículo, ¿no? Eh, que estaba entre Nueva Jersey y Pensilvania, ¿no? Donde tenía una pregunta, ¿no? Podríamos seguir eso, ¿no? Una pregunta y también de la misma manera nosotros podríamos ahora generar eso, ¿no? O sea, generar esos datos y con esos datos podríamos trabajar, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de manera que, claro, que hay que plantear bien, hay que conceptualizar bien, y una vez que tengas bien conceptualizado, puedes generar.
o como les digo, o pueden coger datos que ya existen, pero que sean oficiales, ¿no? Entonces ya con eso podemos, ¿no? Superar, les pediré que hagan un trabajo. Bueno, un poco resumiendo, como ustedes ya están, pues también vistos con inteligencia, digamos, perdón, la estructura de investigación, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer eso de esa manera la presentación, ¿no? A ver, bueno, en todo caso, al final, si es que hay tiempo, vamos a repasar lo que nos han dicho, el caso de Bernal y Peña, que ya ayer ya se les puse ya en el, digamos, como les decía, no, no tengo aula virtual, pero sí a través de WhatsApp les estoy enviando la información. No sabemos por qué la señorita Carmen, como les he escrito, les dije que no, que me generen, ¿no? Pero no, no generó, no, eh, entonces, bueno, bueno, pues ya tiene que usar los medios que tenemos, ¿no? Para poder eh, estar, pues, adelante, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un poco el panorama que tenemos, el contexto que tenemos, ¿no? En todo caso, tal vez porque no estamos con actividad normal en la universidad, los docentes estamos de vacaciones, ¿no? Pero, sin embargo, cuando me dijeron que daba el curso y si me pudiera hacer cargo, bueno, incluso al momento inicial dije no porque quería hacer disfrutar vacaciones. Entonces, pero sin embargo dije, bueno, a ver, aceptamos y ya pues. Y bueno, entonces en ese contexto, yo estaba pensando, eso sería la forma que podríamos trabajar, ¿no? La forma que podríamos trabajar generando los datos y para este caso podríamos hacer, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos ahora? Ujú. Entonces, eso sería, ¿no? Un trabajo, ¿no? Que tendrán que presentar si es que terminamos esta semana. Y no hay problema por mí, podríamos hacerlo también la otra semana, ¿no? Pero como les digo, ya también las festividades, ¿no? Eso pónganse de acuerdo, ¿no? Todavía no me han confirmado respecto a eso. A ver, vamos a tratar entonces presentarles. Pero no me permite cambiar. Ahora cuando seas más grande vas a comer más. Te tienes que comprar dos porciones. Porque cuando eres chiquitito, antes almorzábamos tú y yo un solo menú. Ahora tú comes un menú y yo como un menú. Estás creciendo. Ya. No, esto es normal. Esto sí lo mismo. A ver, les voy a presentar lo que lo he generado. Y bueno, pues la pregunta que yo tenía era lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? No me lo hizo muy bien, pero ya pues, eso es lo que yo creo que mucho usando inteligencia artificial depende de cómo la utilices, ¿no? Cómo la preguntes. Estos datos que tengo, a ver, vamos a presentar.
Ya, acá lo tengo los datos que generé. ¿Se está observando, por favor? Hola. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, yo le ordené a inteligencia artificial para que me genere datos, pero ¿cuál era mi pregunta? ¿Cuál era el efecto de educación sobre el ingreso? Entonces, es un ejemplo clásico, ¿no? Y bueno, le dije que me genere con una observación no le dije exactamente, pero calculé que aquí tenemos ID, que son 300 observaciones. Aquí está justamente. Creo que ese es mejor. Ya. Entonces generé 300 observaciones. D representa 1 y 0 no, eso ya sabemos, grupo de tratamiento y grupo de control que están con 0. Aquí tengo el ingreso de cada individuo, porque lo que estoy buscando es una relación entre el ingreso y educación. Entonces, me lo generó los datos en realidad. Bueno, yo muy poco sé, pero a veces hay que, no uno pues necesita datos y podrían ustedes también generarlo, ¿no? Pero hay que tener bien claro la conceptualización. No me salió exacto, pero una buena aproximación, si me dio, ¿no? Ese es por un lado. Entonces, aquí abajo tengo por un lado el ingreso, por otro lado educación, y por otro lado aquí tengo variables instrumentales. ID, después AF, DIS y CAIS, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Entonces, tener que conceptualizar y tomar también algunas experiencias que existen, ¿no? Por ejemplo, ID es identificar único, hasta 300, ¿verdad? D corresponde, si D es igual a 1, corresponde a los grupos tratados, y D es igual a 0 si es el grupo de control. Acá tengo el ingreso mensual del individuo, son número continua, ¿no? El ingreso. Entonces, pero influenciado por educación, habilidad y otros factores no observados. Luego tengo el nivel de educación, son años de educación formal recibido por el individuo, ¿no? Como siempre se suma, ¿no? Los años normalmente va hasta 25, depende cuántos años han estudiado, pero hemos tomado el caso de educación formal, ¿no? Quise tomarla años de experiencia laboral, que normalmente en el ingreso influye fuerte, ¿no? Y también años de experiencia laboral cuadrado, pero no lo consideré porque ya me olvidé al inicio al decirle a inteligencia artificial para que me lo genere. Entonces hay que colocar qué variables quieres como variable explicativa. Esa es la lección. Ahora, estas son, por ejemplo, para variables instrumentales, ¿no? Pues decíamos, en caso de variables instrumentales, lo que nos indican es de que nosotros deberíamos tener presente, ¿no? Algunos aspectos básicos, ¿no? ¿No? Hay dos para ver la relevancia y la exogeneidad, ¿no es cierto? Tenemos dos casos muy importantes que hay que tener presente, ¿no? A ver, esto para después ya lo explicamos. Entonces, como les decía, como variables instrumentales está la habilidad innata del individuo,
Pero muchas veces la habilidad no se puede medir, ¿no? Es decir, además, la habilidad influiría en sus ingresos, ¿no? Entonces, eso no sería viable, pero sí que afecta a participación, porque afecta a la participación, pero no al resultado, porque la idea es eso, ¿no es cierto? Lo que hay que tener presente es que al resultado, en este caso variable instrumental, solo debe afectar básicamente a la participación en el programa, ¿no? Entonces, por eso puse dos alternativas, ¿no? Uno es, como este es nivel de ingreso, que depende de educación, o educación también puede depender del ingreso, que ese es el gran problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pues, superar esa a través de variable instrumental. Entonces la variable instrumental que he introducido es no la habilidad afecta directo al resultado, pero sí afecta al programa, por ejemplo, es la distancia en kilómetros, ¿no? Desde el lugar de residencia del individuo hasta acá podemos poner universidad o educación básica regular, esto lo he puesto como escuela como una cuestión general, ¿no? Entonces lo he puesto como escuela más cercana, ¿no? Eso es lo que se ha puesto, ya que está correlacionada con la educación, ¿no? Los individuos más cercanos tienden a estudiar más. Esa es la idea, ¿no? Pero afecta al programa, ¿no? Porque si está a más distancia, no pueden participar en el programa, etcétera, etcétera. Y lo otro es, lo he incluido como variable instrumental la calidad de la escuela, es decir, puede ser universidad, puede ser, en este caso, digamos, educación básica regular o otro tipo de formación. Entonces aquí lo que he medido es la calidad de la escuela en una escala de 1 a 10, ¿no? Por supuesto, ¿cómo se llama? El que tiene mayor valor, en todo caso, es ya pues el que tiene mejor calidad, ¿no? Entonces, es así un ejemplo sencillito, ¿no? Para que quede claro esta parte, ¿no? Y de manera que nosotros podemos ver este ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, esa es la idea que ustedes también para el trabajo lo tomen. En este caso, yo lo que les planteo es, a mí me hubiera gustado que de cada uno de ellos lo hagan, ¿no? Es decir, generen una propuesta de Propensity Score Matching, una propuesta respecto a variables instrumentales, una propuesta diferencia, ¿no? Bueno, según que me comentaron, por un taller siempre se hacía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo que quiero decirles es mínimo, es que cualquiera de los metodologías pueden aplicar, pueden generarlo. O, como les digo, vuelvo a recalcar, ustedes pueden también tomarlo, la base de datos de otros estudios, la cosa mejoran, entonces, y yo creo que con eso ya estaríamos, ¿no? Superando un poco esta parte de valoración, ¿ya? Entonces ese es el punto, ¿ya? Entonces, esto es en realidad generado con inteligencia artificial. O sea, cuando le dices, es posible que te lo genere, ¿no? Ya que estadounidenses van a invertir, pues seguramente va a ser con la innovación, pues va a ser uno de los que ya, aunque ya está en el mundo, pero sin embargo eso es importante también utilizarlo, ¿no? Eso es, digamos, en presentación, el contexto en sí. Entonces la idea es que de qué manera educación influye en el nivel de ingreso, pero puede ser al revés también, pero sin embargo con las variables instrumentales nosotros vamos a superar esa situación, ¿no? Cuando, a ver cómo lo hacemos esto. No me permite, estoy buscando inteligencia artificial. Mejor hacemos al final, a ver, esta forma o otros datos nos puede dar. No hay problema, ¿no? Ya. A ver, entonces ahora yo quiero
bajo esa concepción quiero presentarles la parte de file que he construido, ¿no? A ver. Y los datos. A ver, a ver. Mejor lo llevamos aquí. Eso no quiere mover. Pasa. Y ya. Sí, ahora sí, ya está. Listo. Entonces ahí tenemos, estamos viendo en todo caso el tema de variables instrumentales. La pregunta central es cuál es el impacto de la educación en los ingresos, ¿no? O sobre los ingresos, ¿no? Entonces eso fue la motivación, y esto siempre sabía tener algunos problemas, inclusive no en caso de efecto causal, e inclusive en la econometría en general, ¿no? Bueno, primero yo creo que aquí estamos viendo la configuración inicial, una limpieza, ¿no? Y abrir el espacio. Entonces aquí organicé, bueno, esto cada uno organiza, ¿no? Por ejemplo, el CD nos dice que dónde vamos a ubicar los archivos y uno va cargando los datos, ¿no? A través de su donde está ubicado, ¿verdad? Entonces yo lo voy a hacer por aquí. Entonces acá tengo la data, es la misma data. Entonces, a ver, entonces aquí estoy diciendo una vez cargada, bueno, aquí ya está identificado, bueno, acá simplemente estoy describiendo, ¿no? Qué significa cada uno de ellos. Entonces ya no hay necesidad, creo que aquí, a ver, a ver. Bien. Entonces, para estimar, digamos, el método de variables instrumentales, utilizamos el comando eivric2. Este es importante, ¿no? Por eso acá presentamos, por ejemplo, decimos, en variables instrumentales se utiliza el programa eivric, ¿no? Este es, digamos, si bien es cierto, en Stata hay algunas cosas que están instaladas, pero algunas veces sí ya están, algunas veces no, pero generalmente no. Entonces hay que instalar, ¿no? Dado que el paquete básico de Stata no contiene el comando ebrec, es necesario instalarlo, ¿no? Entonces está la instalación. Entonces aquí ya está el link, need from, a donde debe ir, luego debe generar, ¿no? La instalación, ¿no? Luego, asimismo, como algunos paquetes adicionales, también instalamos, ¿no? Para poder realizar, digamos, algunas comodidades que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, esta parte para ampliar, ¿no? Y hasta que nosotros logramos, ¿no? Finalmente instalar. Entonces, aplicamos eso.
Bueno, acá nos muestra un conjunto de comandos que tiene relacionados a ella, pero nosotros solamente vamos a utilizar para el caso de justamente lo que dice acá, muy grandes y sus pies. Yo que no sé lo que qué estamos significa. buscando, ¿no? Lo que nos dice es justamente para estimar variables instrumentales fundamentalmente de dos etapas, ¿no? Eso es concreto. Bueno, ya el caso mío ya está copiado, ¿no? Ya, muy bien. Luego, bueno, quiero verificar los datos, aunque ya hemos mostrado. Siempre es hacer la parte descriptiva, es importante. Ahí tengo toda la base de datos que les he mostrado también en Excel, ¿no? Ahí está el identificador, si participa o no en el programa, el ingreso y educación. Aquí tengo las habilidades. Esto se ha generado habilidades, pero habilidades no se pueden medir, solamente para mostrarles, he hecho. Y cuando nosotros queremos mostrarles, siempre puede asumir uno una distribución normal, ¿no? Entonces está el valor es entre 0 y 1, ¿no? Entonces, y algunos aspectos más que se puede salir de ahí. Pero sí aquí se ha considerado la distancia y la calidad de educación. Ese es como variable instrumental, ¿no? Entonces, así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí ya prácticamente diríamos Y más, digamos, a beta sub 0 más a beta sub 1 por D, más a nivel de educación, más las habilidades, etcétera, vamos incorporando eso, ¿no? Una primera vista es esta parte estadística, es el summary, ¿no es cierto? Y aquí nos indica que hay 300 observaciones, ¿no? Digamos, el D, ahí casi la mitad están con, ¿cómo se llama? con, eh, digamos que están con tratamiento y otros control. El ingreso promedio, 26.900, ¿no? Con una distribución muy fuerte, ¿no? Entre 2.900 a 10.000, ¿no? Un ingreso razonable que está vigente hasta en términos nominales por ahora, ¿no? Luego, el nivel de educación, básicamente está en el promedio, ¿no? De 9 años de estudio, ¿no? Algunos tienen un año de estudio, otros tienen, digamos, hasta 13, ¿no? Entre 6 y a 13, ¿no? O distribución estándar es 1.67. Las habilidades no contemos porque es una distribución normal. Aquí sí, la distancia está, aquí justamente nos dice, no sé si le he puesto, la distancia está en kilómetros, ¿no? Distancia está en kilómetros. Luego la calidad está de 1 a 10. El 1 es de baja calidad y el de 10 es de alta calidad, ¿no? Entonces esos dos instrumentos es la que vamos a probar, ¿no? En todo trabajo que hacemos siempre es importante, como ustedes conocen, hay que decir, a ver, ¿cómo es en realidad la correlación de las variables, ¿no? Para eso se puso aquí. Entonces aquí prácticamente nos está indicando si nosotros, si nuestra variable endógena es ingreso, podríamos decir que con educación pues tiene, si bien es cierto no es por encima del 70%, pero 60 es considerable, la distancia también, ¿no? Y también con, aunque no con calidad de educación, perdón, calidad de escuela o universidad, ¿no? Que eso se podría incorporar, ¿verdad? Porque eso también depende cómo nosotros estamos tratando de ver o cómo lo vemos, ¿no? Para cada variable. Bueno, nosotros hemos dicho ayer que
En primer lugar, cuando queremos empezar a estimar bajo, digamos, con variable instrumental, primero tenemos que resolver ese problema de autoselección, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos que incorporar, decíamos, hay dos supuestos muy importantes, ¿no? Que es recordar al inicio, ¿no? De esta sesión, ¿no? Donde nos decían que definitivamente esos dos supuestos es necesario que se cumplan, ¿no? Uno es de relevancia y otro es de exogeneidad, ¿no? Entonces, justo es lo que vamos a hacer es eso, al inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí, primero estamos estimando con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Estamos haciendo regresión. Para nosotros estamos asumiendo que la variable endógena es el ingreso. D va a representar si participa o no en el programa, ¿no? Sabemos también que como es generado está 50-50. Luego tenemos educación, que es una variable exógena en este momento, ¿no? O sea, esto podemos empezar, eso decíamos, ¿no? Podemos empezar a estimar sin ningún problema y digamos cuando ahí tenemos, ¿no? Uh, digamos, las influencias, ¿no? Por ejemplo, aquí educación, pues en realidad lo que nos está diciendo es mayor educación, mayor por año adicional es mayor ingreso, ¿no es cierto? Y de la misma manera también se participa en el programa, ¿no? También, pues, influye, ¿no? En este caso, en el programa, ¿no? Bueno, entonces, con esto, ¿qué cosa nos está diciendo? Los resultados nos indican que el tratamiento tiene un efecto de, justamente aquí, 296.257 en el ingreso de los individuos, ¿no? Ahí influye en el ingreso, ¿no? Sin embargo, dado el problema de autoselección, este resultado puede estar sesgado, ¿no? O sea, ahorita todavía no hemos incorporado para nada el variable instrumental, ¿no es cierto? Entonces, para corregir el sesgo, se procederá a utilizar la metodología de variables instrumentales, ¿no? Primero debemos seleccionar el instrumento que sea más relevante y exógeno, ¿no? Entonces, esas dos propiedades son fundamentales dentro de las variables instrumentales, ¿no? Que sean relevantes y que sean, digamos, en realidad exógenos, ¿no? Entonces, si tenemos esas dos características, entonces podríamos recién estimar, ¿no? Para eso, primero hay que probarlo, justamente este caso, ¿no? Primero, si hay que elegir, en otras palabras, un buen instrumento, que muchas veces no es fácil, ¿no? En realidad, uno se aproxima, pero siempre hay algunos aspectos también. Pero, sin embargo, decimos que en la relevancia la asociación entre la participación en el programa y la variable instrumental debe ser diferente a cero, ¿no? Entonces decíamos ayer, el instrumento tiene buen poder de predicción de la probabilidad de participación en el programa, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Y la validez, donde covarianza entre la participación en el programa y el error, el término error, justamente habría ese término, digamos, podría ser, en este caso, esa habilidad, ¿no? La habilidad, ¿no? Entonces el término de error no está correlacionado con la variable instrumental. Eso es lo que hay que buscar. ¿Por qué? Porque esta es exógena, ¿no? Hacemos que la variable instrumental sea exógena, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, hicimos una primero, pero ya lo vamos a hacer justamente sobre relevancia, ¿no? Entonces, decimos, para evaluar la relevancia de un instrumento se puede utilizar diferentes pruebas, ¿no? En este caso vamos a utilizar las siguientes pruebas. Un estimador, una estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Estamos empezando aquí. Una estimación por mínimos cuadrados ordinarios.
Otro es la prueba canónica de Anderson, ¿no? La prueba canónica de Anderson, bueno, y casi todos indican que todo variable instrumental por lo menos debe tener el valor mínimo de 10, ¿no? El F debe estar por encima de 10. Luego también la prueba de Cratch-Donald y la prueba de Stock-Young, ¿no? Entonces esos son, digamos, las pruebas que recomienda en este caso de Bernal y Peña y también los otros autores, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a seleccionar, vamos a evaluar si nuestros instrumentos, en este caso, de relevancia, vamos a probar, ¿no? Justamente primero entonces decimos, vamos a probar regresión de mínimos cuadrados con DIS. ¿Qué es DIS? Ya sabemos, DIS es la distancia, ¿no? Que tiene, digamos, en este caso la distancia está en kilómetros, desde el lugar de residencia del individuo hasta la escuela. Como les decía, esto puede ser educación básica regular, universidad, más cercana, ¿no? Entonces ese es uno de los variables instrumentales. Vamos a evaluar eso si es buen instrumento o no. Entonces, para hacerlo eso, ¿qué es lo que, como estamos haciendo con mínimos cuadrados ordinarios, entonces simplemente estamos estimando, ¿no? Regresionar, ¿no? D, que corresponde diferencia entre grupo de tratamiento y grupo de control, la variable exógena, que en este caso es nivel de educación, estamos asumiendo, y también la distancia. Entonces, aquí estamos evaluando la relevancia con la primera variable ¿no? Instrumental que hemos elegido, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces ahí justamente estamos recalcando, ¿no? El valor de estadística F, en este caso que hemos obtenido. A ver, vamos a estimar, perdón, primero, a ver, revisionar. Ahí tenemos, pero sin variable. ¿Qué nos dice aquí? Si la distancia, pues, influye, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En este caso, en la variable ingreso. Cuando más lejos está, bueno, en el ingreso, pues se reduce, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Tiene una alta probabilidad, ¿verdad? Una alta probabilidad de, diríamos, una alta probabilidad de que influya como variable instrumental o como variable exógena, pero que actúe como variable instrumental, ¿no? Ahora vamos a poner con la variable exógena más educación, ¿no? Entonces regresionar, ¿no? En el caso de programa, ¿no? Luego educación y la distancia, que esa es la variable instrumental, ¿no? A ver, ¿cómo va a ser el resultado? Aquí tenemos el resultado, ¿no? En todo caso, lo que estamos diciendo es que tenemos como resultado cuál es el valor de F aquí. El valor de F a estar aquí arriba son 289, ¿no? Entonces, lo que sugieren los autores que F es necesario que esté más de 10%, pero en algunos casos también bajan, entonces no tendría mucha significancia, ¿verdad? Y con una probabilidad, ¿no? Muy alta, ¿no? Por eso pusimos aquí que el valor de estadístico F es 281, ¿no? Según, nuevamente, según Stock y Watts del año 2007, considera, ¿no? Si el estadístico F es superior a 10, se puede asegurar que el instrumento es relevante, ¿no?
Además, todos los coeficientes son estadísticamente, claro, por supuesto, estos son significativos, ¿no? Por ejemplo, educación y distancia, ¿no? Ambos son significativos. Es importante que sea significativo. Si tenemos unas más variables exógenas, también es necesario que sea significativo. Entonces, nosotros trabajamos inicialmente en el punto de emparejamiento. Ahí recuerden que como es la forma de que nosotros podemos ver de esa manera, ¿no? Muy bien. Entonces, podríamos decir que a partir de esto, que distancia es un buen predictor, pues, ¿no? Podría ser, ¿no? Es relevante, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice con respecto a hasta la, ¿cómo se llama? Con respecto a la variable instrumental distancia, la prueba canónica de Anderson, ¿no? En realidad lo que ya aquí sí empezamos a utilizar el comando que normalmente se utiliza para estimar, digamos, la regresión con variables instrumentales, ¿no? Aquí se considera primero la variable endógena, que es el ingreso, luego la variable exógena y también ahí entre paréntesis se pone la distancia, ¿no? Se pone la distancia. Entonces, aquí se considera que la hipótesis nula de esta prueba es que la ecuación está subidentificada, ¿no? Nótese que el valor de che cuadrado, ¿no? Aquí tenemos che cuadrado, justamente vamos a estimar ahora. A ver, vamos a estimar. Con Anderson. Uy, ¿qué pasó? Ajá. Error. Que no se ha instalado bien. Entonces... ya. Ojalá. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces acá, este ya es, digamos, la estimación de la prueba de Anderson, que en realidad hay varios aspectos que es necesario ver, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, lo más importante que resalta aquí es la hipótesis, ¿no? ¿Dónde está la hipótesis? Justamente, la hipótesis está aquí, ¿no? Digamos, la prueba, ¿no? De cuánto está subidentificada, ¿no? Cuánto está, digamos, débilmente identificada, ¿no? Y también está la prueba estadística de Saring, ¿no? Entonces, aquí nos dice la hipótesis nula de esta prueba es que la ecuación está subidentificada. Nótese que el resultado, el valor de la prueba che cuadrado, justamente acá tenemos che cuadrado, está aquí, es 10.227. El p-value asignado es, en este caso, 0.0014, ¿no? Con lo cual se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque está por encima de 10. La prueba canónica de Anderson, ¿no? Nos permite estar más seguros de la relevancia del instrumento. En este caso, el instrumento de la distancia, ¿no? Que hay desde el lugar de residencia del individuo hasta la escuela más cercana, no es relevante, ¿no? Nos está diciendo eso, nos está ratificando. Con mínimos cuadrados ordinarios, ya hemos dicho que es relevante. También con prueba canónica de Anderson, también estamos ratificando. Ahora viene en la siguiente prueba, ¿no? Prueba de Craig-Donald, ¿no? Que es similar, solamente aquí se pone first, ¿no? A ver, vamos a estimar eso. Podríamos decir F sigue 85, ¿no?
también está por encima de 10, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces acá lo que nos ratifica también, ¿no? La prueba de Crash-Donald tiene la misma hipótesis nula que la prueba canónica de Anderson, pero el estadístico de prueba se construye de manera diferente, ¿no? En este caso también rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces ya en la tercera prueba nos está indicando que la variable distancia es muy importante, ¿no? Que la variable distancia es muy importante. Listo. Luego viene, digamos, la prueba de Stock, prácticamente similar, ¿no? Prácticamente similar, ¿no? Ok, creo que acá sí, ya. Listo. Entonces podríamos decir que relevancia con calidad de la escuela realizamos la misma prueba para el caso de calidad de escuela o calidad de educación, podríamos llamar. Entonces las pruebas ratifican, ¿no?, que distancia es buen instrumento. Ahora vamos a ver con calidad de educación, ¿no?, o calidad de la escuela, ¿no? El mismo procedimiento realizamos. Primero, partimos también, tal como hemos iniciado, para el caso de distancia, pero aquí ya regresionamos con calidad. Entonces, a ver, hacemos una primera regresión, ¿no? Y también en este caso, mira, fíjense, aparentemente la calidad no es significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por debajo de 0.05, ¿no? Claro que nos está diciendo que una calidad de educación, es decir, si has estudiado en una centro universitario o centro de educación básica regular, si es de calidad, pues de hecho definitivamente podría influir en el ingreso. A ver, pero vamos a probar eso, a ver cómo va en en el programa. No es ingreso todavía. Programa. A ver, vamos a introducir el ingreso. Aquí sí, mira, fíjense, ¿no? Cuando incluimos la variable observada, la variable exógena, que es educación, ahí sí la calidad está acompañado con educación. Y eso, ¿no?, significa, ¿no?, que la calidad influye en el programa, ¿no? En el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque están por debajo de 0.05. Por debajo de 0.05. Ya. Entonces podríamos decir, ¿no?, que bueno, aquí en caso de F es sumamente alto, 284. Incluso no lo he cambiado eso. La que nos decía era suficiente que sea 10. Entonces F está muy alto, no hay problema, ¿no? En todo caso, cuando consideramos juntos con educación la calidad, influirían en la participación en el programa, ¿verdad? Son estadísticamente significativos. Muy bien, entonces vamos a ver también la prueba también de canónica de Anderson, ¿no? La prueba de Anderson, a ver, vamos a estimar. Aquí no, fíjense, está por debajo de 10. Entonces no podemos rechazar la hipótesis
nula. ¿Por qué? Porque en este caso la prueba está, digamos, subidentificada, ¿no? Subidentificada. Recuerdan de sus ecuaciones simultáneas, ¿no? ¿Cómo se puede superar eso? Entonces, nótese que el resultado del valor de la prueba chi cuadrado es 10, ¿no? Acá no sale 10, está menor, ¿no? Entonces, y el valor, ¿no? Este está de arriba, pero en realidad debe estar menos. Acá debería ser entonces 6 punto, ¿no? 6 punto, ajá, 981. Listo. Bueno, a ver, sí, más bien está a 0 punto, compro p-valor es 0.082, es significativo, ¿no? 82, pero esta no necesariamente se puede garantizar, ¿no? Entonces, con lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice las otras estimaciones? Lo mismo, está también por debajo, 6 puntos, por debajo de 10, ¿no? Entonces, tampoco puede garantizar, ¿no? Como, digamos, no sería tan confiable, ¿no? Como variable relevante, ¿no? A ver, finalmente, aunque estos son similares, creo. A ver, vamos a ver. Que ve, a ver, ingresos. Ya. Es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, aquí, si es que uno de ellos, como ayer también decíamos, es que estamos probando dos variables instrumentales. Uno es la distancia y otro es la calidad. Entonces también podemos probar simultáneamente ambos, ¿no? Simultáneamente podemos probar ambos. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí ya está regresionando. Primero hacemos con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Estamos regresionando. Participación en el programa de, si es igual a 1, ¿verdad? En la distancia y la calidad. A ver, ¿cómo va a resultar en ese caso? Si es... Claro, F tenemos sumamente alto, 140, ¿no es cierto? Suficiente es 10. Ahora vamos a ver los coeficientes perfectos, ¿no? Tanto la distancia, el signo también, ¿no? La distancia, a veces, cuando está más lejos, sí, pues, en el Perú la geografía es un problema, ¿no? Pero la calidad también tiene, ¿no? Significancia. Es decir, ambos podrían ser buenos instrumentos, ¿no? Pero vamos a incluir ahora, regresionar en la participación del programa, educación es una variable exógena. Ahí está. Ahora sí, ya podríamos decir que ambos, en forma conjunta, en todo caso, las dos variables instrumentales son relevantes. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Ahora vamos a ver la prueba canónica de Anderson. Aquí también influye. Seguimos utilizando el comando para estimar variables instrumentales, ¿no? Regres 2 y ahí estamos poniendo ingreso, educación, y ambos estamos poniendo las variables, tanto distancia
Hoy no como calidad de veo educación. nada, miércoles, estoy ciega. Entonces, a ver, vamos a No veo tener nada. seguramente acá si hay la prueba. Uf, No puedo ambos hacer pasan. yo. ¿Ah, sí? Qué bien. Ah, no se puedo ver. ¿No? En todo caso, tenemos Puedo. ¿Qué quieres leer? Es que significancia, veo ¿no? así como, En sí, sí realidad, puedo ver, solo ¿no? que lo veo así A ver, ¿qué como dice la otra prueba? si tuviera una película acá encima, así, no lo veo claro. Parece que la resolución está mal. También. O sea, ¿quieres leer o no? Y Quiero también ver prueba de cómo es cuando Stockholm. veo esto, así. Si bien los bordes, bien esto. Mm, Muy bien. En Parece todo que es mi caso, edad. ambos podemos concluir, por lo tanto, que los instrumentos, tanto la distancia Bájale, bájale. como, en este caso, la calidad de la escuela o de la universidad, pues son relevantes como variable instrumental. Entonces, recién hemos probado la primera propiedad de que en realidad estos son variables relevantes, ¿no? Es como instrumentos, son variables relevantes. Ahora vamos a ver ya también la prueba de exogenidad, ¿no? Ay. ¿No? Al igual que probamos la relevancia de los instrumentos, la exogenidad la probaremos en cada uno de los instrumentos de manera individual y después utilizando los dos. Primero, vamos a hacer una regresión. No, vamos a trabajar primero para la distancia, ¿no? Pero lo que vamos a trabajar son regresiones de errores en función del instrumento. Regresiones en función del instrumento. Recuerden que eso no debería ser eh, igual a cero, ¿no? Esa es la hipótesis que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es predecir los errores de mínimos cuadrados y verificar que estos no estén relacionados con el instrumento, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Regresionar el ingreso. Primero, por ahí se genera, ¿no es cierto?, el error o residuo. Ya estamos regresando, esto es similar al caso anterior. Ahora vamos a prediccionar o predecir residuos, del residual, el error. Y ahora sí vamos a regresionar entre ese error y la distancia. El error y la distancia. Listo. Error y la distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vemos que la variable distancia no es significativo y tampoco lo en el modelo. Para realizar las otras pruebas de exogeneidad es necesario que el número de instrumentos exceda al número de variables o instrumentos, ¿no? Esta prueba se lleva en cuanto evaluemos la exogeneidad, la distancia. Aquí estoy poniendo, no es la oficina, sino esto es la calidad de educación. La calidad de educación o calidad de la escuela, ¿no? Estamos poniendo la escuela. La escuela de manera conjunta, ¿no? Bueno, entonces aquí ya hemos evaluado lo que es la distancia, o sea, no es significativo, por lo tanto, podríamos decir que no hay ese problema, ¿no? A ver, vamos con calidad de la escuela. Simplemente aquí cambiamos la regresión. Como les digo, como ya tenemos estimado, entonces ya no es necesario hacer otra regresión. Directamente vamos a hacer una regresión entre la variable instrumental y el error, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no?
No hay aparentemente esa asociación, ¿no?, entre estas dos variables. A la Luego, mierda. vamos a ver en forma conjunta Pero está bien. la distancia y calidad de escuela. Como ya tenemos el residuo, entonces podemos resolver, inmediatamente podemos estimar, ¿no? Entonces, tampoco es significativo, ¿no? En todo caso, podríamos decir que, pues, si cumple el supuesto de exogeneidad. La prueba de Sagan es básicamente cuando hay varias variables exógenas. Eso es para casos sobreidentificados. Entonces aquí estamos haciendo para ambos. A ver si resulta. Sí, creo que podría concluir el problema, ¿no? La hipótesis nula era: los instrumentos son exógenos. Rechazar nos lleva a dudar, ¿no?, sobre la validez. En este caso, no podemos rechazar esta prueba, ¿no? Bueno, ahí el comando de overrides, ¿no? Utilizando el comando de override, luego de llevar a cabo una estimación por variables instrumentales, se lleva a cabo la prueba de Sagan, la de Wassmann. Entonces la prueba de Sagan, ya vemos, la de Wassmann es una prueba análoga, pero sin embargo el estadístico de prueba se construye de manera diferente. Esa es una de las pruebas, pero también hay prueba J, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer con Obrit. Hoy no tengo crema de mano, hijo. Ahí Estoy tenemos de sufriendo. Sagan y prueba de Wassmann, ¿no? Luego tenemos la prueba J. La prueba J es análoga a la prueba de Sagan, pero se utiliza cuando la estimación se hace mediante el método generalizado de momentos. ¿Cuál es la bondad del método de generalizado de momentos? Porque como sabemos, similar a Bootstrap, hace la optimización correspondiente y busca la robustez. Y justamente está aquí tenemos, ¿no? GMM, es el método generalizado de momentos, ¿no? Entonces aquí ponemos nuevamente la variable que estamos estimando, EB regres 2, ¿no? La variable endógena es el ingreso, la variable exógena es educación, y las variables de instrumentos son distancia y la calidad de escuela. Entonces ahí se cumple, ¿no? O se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, hace que la exogeneidad se cumpla, ¿no? Entonces, los dos supuestos se cumplen en este caso, ¿no?, tanto la relevancia como exogeneidad. Ahora, una vez que tengamos eso, tenemos que estimar por mínimos cuadrados de dos etapas, ¿verdad? Primero, bueno, aquí nos dice, dado que probamos que los instrumentos que tenemos pueden ser utilizados, podemos realizar la estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios, pero en dos etapas, ¿no? Primera etapa, predicción de la variable endógena, utilizando los regresores exógenos y los instrumentos, en este caso, distancia, dis, nos vamos a poner, dis y case, ahora, ¿no? Case. Entonces, como anteriormente el error estaba con resist, vamos a eliminarlo.
Q debe ser chiquitito, ¿no? Por eso. Ahora vamos a estimar la probabilidad. Sabemos que, digo probit, porque D tiene valor 0 y 1, ¿no? Ahí está la educación y sus variables instrumentales, distancia y calidad de la escuela. Me duele. Me duele el listo. ¿Por qué? Entonces, Sí. Eh, Es que luego hacemos predict también, pero con otro nombre, strat lo pone, o podemos poner otra vez set, no hay problema, hay ¿no? agua así líquido A ver, entonces vamos a resistir estimar. y comienza con Pues ya tenemos el predict también. nos ha dicho la profesora Vamos a estimar y eh, listo. del esto. A ver qué pasó acá. Creo que hay que hacer en forma conjunta esto. Ya. Listo. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? La estimación. Y la segunda etapa se regresiona donde la variable dependiente, aquí no debería ser, acá debió ser ingreso, porque tenemos por ahora, esa es la variable que estamos trabajando. Y las variables predichas por el anterior es strat, hat, strat, para instrumentar la participación en el programa, ¿no? Entonces, acá tenemos la estimación correspondiente, ¿no? La variable DRAT, no sé, no me acepta. ¿Por qué? Ajá. A ver qué es lo que está pasando. No se encuentra, dice. A ver. Otra vez. Una letra. Bueno, seguramente hay algún problema. Entonces, ahora existe la manera de llevar a cabo estimación 2 etapas de manera directa. Este es IC2, como se detalla a continuación. De manera directa se puede hacer regres 2, ingreso, educación, y inmediatamente lo consideras a ambos variables. Listo. Entonces aquí utilizando mínimos cuadrados en esto vemos que el efecto del tratamiento se disminuye significativamente, ¿no? Y mediante mínimos cuadrados, ¿no? Bueno, acá está, bueno, este es otro ejercicio en realidad. Bueno, pero entonces ese es el proceso de estimación. Hay dos formas, uno creando sus errores y el otro es directamente, ¿no? Entonces tenemos ahí la estimación correspondiente de las variables instrumentales, ¿no? Entonces, bueno, esto es, como les decía, con datos generados en inteligencia artificial. Son datos simulados. Entonces ustedes tendrían la posibilidad de generar datos, tanto si es que no encuentran, si es que la tienen, perfeccionen, digamos, como un trabajo. Entonces, la idea es que haya una aplicación de uno, ¿no? De uno de los métodos que estamos trabajando. Puede ser Propensity Score Matching, puede ser diferencia en diferencia, puede ser un variable instrumental o puede ser una regresión discontinua que lo vamos a desarrollar el día, diríamos, las últimas clases, ¿no? Las últimas clases, ¿no? Bueno, entonces este es un caso un poco para
que les digo, de diferenciar cuál es la importancia de un variable instrumental. Entonces, la variable instrumental es que hay que tener mucho cuidado en el diseño del programa, perdón, en el proceso de estimación, porque estas variables son importantes, ¿no? Para superar los problemas, ¿no? Básicamente, ¿no? Definir, ¿no? Tal como dijimos ayer, el método de variables instrumentales consiste en encontrar una parte de la variación en el programa, ¿no? Que no esté correlacionado con el error, ¿no? Y estimar el efecto del programa utilizando solo esa parte de variación que se puede considerar exógena. Por lo tanto, necesitamos encontrar una parte de la variación en D sub I o D en este caso, que se deba a una variable exógena conocida como variable instrumental, ¿no? Entonces hemos visto que, por lo tanto, una variable instrumental debe cumplir dos condiciones, ¿no? La relevancia, donde la covarianza entre participación en el programa y la variable instrumental debe ser diferente a cero. O sea, esa variable instrumental es necesario que esté correlacionado con él, ¿no? Es decir, el instrumento tiene un buen poder de predicción de la probabilidad de participación en el programa. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Validez o exogeneidad, podríamos decir que la participación, la covarianza entre participación en el programa y corrección de error, pues debe ser igual a cero. Es decir, el término de error no está correlacionado con la variable instrumental porque esta es exógena, ¿no? Entonces eso hemos tratado de, diríamos, explicar. Y si tenemos bien identificadas las variables instrumentales, en este caso, entonces ya tendríamos las posibilidades de estimar, ¿no? En la siguiente etapa. A ver, entonces eso sería por mi parte la presentación en la primera parte. Ahora sí vamos a continuar ya con ustedes. Espero que hayan revisado porque ya se les he colocado en la parte lo que presenta justamente los autores Bernal y Peña, ¿no? Que ayer ya se los he colocado, ¿no? Su file y también los datos. Muy bien, en todo caso, con el método de variables instrumentales podríamos decir que estamos en realidad mejorando la estimación, ¿no? Cuando hay problemas de básicamente muchas veces el problema de endogeneidad, ¿no? Y la variable instrumental es lo que nos ayuda a mejorar la estimación, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte de no necesariamente es posible, ¿no? Encontrar a veces una variable instrumental, ¿no? que cumpla esas características. Muy bien, a ver, vamos a... Ay, no manches. Esto.